Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Python Zero to Hero. El día de hoy vamos a construir una calculadora de ingresos-egresos. Y esto lo vamos a hacer a través de una estructura que se llama CRUD. CRUD significa, CRUD significa Create, Read, Update, Delete. Son cuatro acciones muy básicas que hacen que nosotros podamos manipular bases de datos. Y la mayoría de las aplicaciones en el mundo son aplicaciones CRUD. Lo único que tienen de extra es que con los datos hacen procesos característicos. Por ejemplo, Instagram. Instagram puedes crear un nuevo post. Puedes leer los posts mediante su interfaz gráfica, es decir, puedes ir viendo los posts. Puedes update un post, tú puedes editar un post que ya subiste y finalmente puedes eliminar un post que ya subiste. Instagram es únicamente una app CRUD, solo hace eso y aún así es de las apps más famosas del mundo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de otra app CRUD que no sea Facebook? ¿Qué otras apps CRUD conocen? ¿Alguien? ¿Me pueden escuchar? ¿Se escucha? ¿Qué un ejemplo de app CRUD conocen? Sí se escucha, pero no se me ocurre ninguna ahorita. Ok, creo que Pinterest podría ser una. Hay varias aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, de comida que puedes comprar en línea, son aplicaciones CRUD, pues únicamente suben los negocios sus ofertas. Del lado del negocio es como una aplicación CRUD. Bueno, esto es, les aseguro que la mayoría de las aplicaciones que conocen son aplicaciones CRUD que únicamente tienen un proceso extra. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Quiero que recuerden un poco cómo estaba la estructura de nuestro proyecto, porque es la estructura que vamos a estar usando siempre. Miren, abrimos acá y recuerden que tenemos una carpeta que se llama Data, una carpeta que se llama Images, una carpeta que se llama Scripts y nuestra app principal acá afuera que se llama App. Muy bien, nosotros ya hemos creado algunos archivos en Jupyter Notebook y lo que vamos a hacer hoy es crear dos bases de datos. Y las vamos a crear desde Git. Y van a ser muy sencillas. ¿Por qué van a ser sencillas? Porque vamos a utilizar un formato muy sencillo. Este formato es el formato CSV, Separated Variables. Y de lo que sirve es que es un archivo que vamos a separar los valores por una coma. Es decir, cada columna se va a representar con una coma. Ok, entonces esto es lo que va a pasar. Y va a ser muy sencillo. Tenemos que saber algo. Cuando nosotros creamos un archivo CSV, hay que pensar bien cómo lo queremos para que después sea muy sencillo nada más meterle datos. Entonces, quiero que ustedes me digan, em, ¿alguien de aquí sabe tantito de finanzas personales? Tantitito. ¿Alguien? Bueno, en finanzas personales nosotros podemos dividir nuestras finanzas en dos, en ingresos y en gastos. ¿Ok? Entonces, claramente ingresos es cuando entra dinero y gastos es cuando sale dinero, ¿no? Lo podemos pensar así como ingresos es cuando entra dinero y egresos es cuando sale dinero. ¿Ok? Entonces así funciona. Ahora, ¿cómo vamos a representar los ingresos? ¿Qué tipos de ingresos conocen? ¿Qué tipo de ingresos les conocen ustedes? Los activos, Ok, ¿qué es un ingreso activo? Pero sí, o sea, sí es el ingreso activo. algo que tú haces directamente para recibirlo, ¿no? Creo. Exactamente, muy bien.
Ok, los activos y también los podríamos llamar como ingresos fijos. Por ejemplo, un salario, una nómina, bla, bla, bla. Ok, y está el otro, que es el pasivo. Y son los ingresos variables. Por ejemplo, imagínense que yo no trabajo, o sea, yo trabajo dando clases, pero de la nada una persona me dice, oye, me gustaría que me dieras una tutoría, ¿ok? Entonces me gustaría que me dieras una tutoría y te pago 200 pesos. Yo no tenía considerado esos 200 pesos, pero si lo acepto, puedo, puedo obtener eso, ¿no? O sea, de que me van a dar un dinero extra que yo no tenía considerado. Muy bien. Luego, los gastos. Hay tres tipos de gastos. Muy bien. Están los gastos fijos, por ejemplo, la renta, los servicios, la comida, ¿no? Serían em, gastos fijos. Hay uno más, el transporte. Y también tenemos los gastos variables. Los gastos variables son los gastos que no necesariamente valen siempre lo mismo y dependen mucho de la circunstancia y de cómo nos sintamos. Por ejemplo, está el ocio, está el entretenimiento, está lo social, bla, bla, bla. Y hay uno último, que son los gastos de inversión. Son los gastos que no necesariamente nos van a dar una utilidad o una satisfacción inmediata, pero más adelante los consideramos como que nos van a poder aportar a nuestros ingresos. ¿Qué podría ser? Pues una colegiatura, un examen de colocación, entonces examen de certificación, bueno, vamos a ponerle mejor certificación y compra de activos financieros, ¿no? Comprar activos. Ok. Em, tomar un curso como este, ¿en dónde lo pondrían ustedes? Inversión, En inversión. ¿Por qué? pues porque estoy invirtiendo en mi educación. Exactamente. Tú estás pagando en este momento tú estás pagando 300 pesos, ¿no? 300 pesos. Y esos 300 pesos no te dieron ningún producto físico. Es decir, tú no tienes nada ahorita por esos 300 pesos. Básicamente tú diste esos 300 pesos y no tienes nada. Pero estás recibiendo conocimiento. Depende de cómo apliques ese conocimiento y depende de la estrategia con la que manejes ese conocimiento, es si vas a poder generar ingresos más adelante. Podrías tú dar tu propio curso o podrías aplicar las cosas que aprendiste. Entonces, más o menos así funciona. Entonces, vamos a utilizar esto para tener diferentes categorías de gasto. Cuando nosotros estamos registrando un ingreso, ¿qué creen que valga la pena registrar del ingreso? Haz de cuenta, me llegan 200 pesos. ¿Qué te gustaría saber de esos 200 pesos? La fecha Ok, perfecto. La fecha en cuando llegaron, ¿no? Fecha. Ok, ¿qué más? y una descripción. Una descripción, perfecto. Definitivamente el monto que te llegó, ¿no? Fecha, Claro, descripción, monto. Y pues vamos a ponerle categoría, ¿va? ¿Cuál de estas dos categorías es? Y pues creo que básicamente es lo mismo para esta también, ¿no? Básicamente es lo mismito para esta. Vale. Entonces ambos van a tener las mismas. De hecho, ahorita viendo que tienen las mismas, podríamos ponerlo todo en una misma base de datos, pero creo que no. Mejor vamos a ponerlo así, va a ser mucho más sencillo, más didáctico, pero quiero que sepan que dado que tienen las mismas columnas, las mismas propiedades, todo podría estar en la misma base de datos. Nada más tendríamos que poner que el monto en estas fuera negativo y el monto en este fuera positivo y ya, ¿no? Se entiende de manera perfecta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Em, ahora, ya que tenemos esto, hay que crear nuestras bases de datos. ¿Va? Entonces yo me voy a ir aquí, a donde están mis proyectos, y voy a poner mostrar más opciones, git bash here. ¿Va? Mostrar más opciones, git bash here. ¿Cómo hago yo para entrar a la carpeta data? ¿Qué tendría que escribir? CD Data. Exactamente.
Muy bien, ahora, ya estoy en esta carpeta. ¿Qué comando les dije yo que se utiliza para crear un archivo? Touch. Exactamente, muy bien. ¿Cómo te llamas? Carlos. Muy bien, Carlos, excelente. Touch. Entonces vamos a crear dos archivos. ¿Qué les parece si creamos un archivo que se llame ingresos.csv y también creo un archivo que se llame gastos.csv? Ok, pueden ver acá que gastos e ingresos ya se crearon, pero van a estar vacíos. Lo único que yo tengo que hacer para completar mi base de datos y que ya la puedo empezar a usar desde Python o desde cualquier cosa es ponerle lo que se conoce como headers. Es decir, las cabeceras, le tengo que decir qué columna es cuál. Y eso es sumamente sencillo. Miren, voy a abrir ambos archivos y seguramente me los va a abrir en Visual Studio Code. Entonces voy a abrir ambos archivos. Y miren, aquí tengo gastos y tengo ingresos. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. Primero vamos a ponerle fecha. Luego vamos a ponerle monto. Monto. Luego vamos a ponerle categoría. Y luego vamos a ponerle... ¿Qué habíamos dicho? Descripción y ya. Y descripción. Descripción. Okay. Vamos a ponerle así, sin acentos, para que sea más fácil, ¿va? Simplemente lo vamos a poner así. ¿Ok? Voy a copiar esto. Lo voy a poner acá. Control S. Control S. Entonces tenemos aquí la base de datos que tiene aquí sus cabeceras. Y aquí también tiene sus cabeceras. Y listo. Ya están guardadas, lo voy a cerrar. Entonces ya con eso nosotros creamos las bases de datos. Ya están. Así de sencillo fue. Tenemos dos bases de datos que están en data. Y ya funcionan. Ahora, voy a abrir un nuevo archivo de Jupyter Notebook. Y lo voy a poner aquí en Scripts. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hago directamente desde app? Porque Jupyter Notebook está muy padre para idear lo que queremos hacer y después nada más lo vamos a copiar y pegar en el archivo de app. Entonces voy a abrir esto, voy a poner Jupyter Notebook. Me voy a ir a Desktop, Python Intensivo Zero to Hero y en Scripts voy a crear un nuevo archivo y lo voy a nombrar construcción de calculadora ingreso egreso. Quiero decirles algo, yo así hago todos mis proyectos. Les estoy mostrando cómo yo hago mis proyectos. Esta es mi metodología. Yo primero abro Jupyter Notebook, hago todo lo que tengo que hacer y una vez que funcione a lo paso a una aplicación. Entonces, vamos a ponerle un header bonito y que diga básicamente pues esto. No, que diga esto. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué librerías vamos a utilizar? Vamos a utilizar NumPy. NP. Recordemos que NumPy es para hacer manipulaciones numéricas. Vamos a importar también pandas, ASPD. ¿Qué va a hacer pandas? Nos va a permitir manipular bases de datos. Vamos a importar matplotlib.pyplot y le vamos a poner asplt y esto nos va a permitir crear bases de datos. Muy bien, entonces estas son las tres librerías que vamos a utilizar para el proyecto. Recuerden que si ustedes no tienen esas librerías, lo único que tienen que hacer para instalarlas es poner pip, que es literalmente el comando para instalar o para que Python
jale bibliotecas, paquetes, y lo van a instalar en su computadora. ¿Qué es una biblioteca? ¿Qué es una librería? Una librería es un conjunto de funciones que ya existen, que ya se programaron y que están en internet y nada más están de que esperando a ser usadas. ¿Por qué Python es tan poderoso? Porque tiene un montón de librerías. ¿Alguien conoce alguna otra librería de Python? ¿Alguna de la que hayan escuchado? ¿Han escuchado alguna otra? Yo no. Bueno, hay algunas otras librerías, por ejemplo, no lo voy a poner, pero o sea, les los voy a poner como comentario. Está una biblioteca que se llama Seaborn, que es para crear gráficas avanzadas. Hay una biblioteca que se llama SciPy, que es para hacer funciones eh, matemáticas avanzadas. Muy bien. Hay otra biblioteca que es Random, que es para distribuciones de aleatoriedad. Hay una biblioteca que se llama Time, que es para manipulación temporal. Muy bien, entonces son algunas que existen y que son muy buenas, realmente están padres. Entonces esas son las librerías que vamos a estar utilizando. Ahora es muy importante, es sumamente importante tener una sección donde veamos las rutas del proyecto. ¿Alguien me quiere decir qué significa una ruta? ¿A qué me refiero con ruta? El caminito para encontrar los archivos, ¿no? Exactamente. Una ruta, lo que vamos a entender como ruta, es el camino, bueno, sí, ruta. El camino desde el archivo, y esto es importantísimo, que se está ejecutando hasta la base de datos. Eso es la ruta. Y si entendemos que es el camino desde el archivo que se esté ejecutando hasta la base de datos, ya chingamos, ¿no? Es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a ponerle aquí ruta y vamos a ver cómo es la ruta. Bien. Quiero que alguien me diga, ¿dónde está mi archivo que se está ejecutando? ¿En dónde está? En script, ¿no? En scripts. ¿Y dónde está el archivo de la base de datos? En data. En data. Okay. Entonces lo que tiene que hacer este archivo, que es construcción de calculadora ingresos y egresos, para alcanzar a la base de datos es, me salgo de scripts, o sea, me regreso una, me voy una atrás, luego entro a data y ya lo encontré. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cómo se hace eso en programación? Si tú le pones dos puntitos, significa me estoy regresando uno, ¿ok? Me estoy regresando uno y luego entro a data y ya llegué, ¿ok? Es básicamente lo que está diciendo. Me regreso 2 de donde estoy, luego entro a data y entro a esa. Muy bien. Entonces esta es la ruta para llegar desde el archivo en el que estamos hasta el otro. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es y vean, así es de sencillo va a ser. Si nosotros ponemos bien nuestras rutas, la lectura de una base de datos va a ser súper fácil. Y es por eso que les digo, tengan una buena estructura en sus proyectos porque facilita todo. Yo he visto cómo esto es un castre para gente que no tiene idea dónde lo puso. No tienen idea. Y si tus CSNAs tienen todo bien escrito, siempre saben que los scripts se tienen que salir y entrar a data. La mayoría de sus rutas van a ser esa que les acabo de mostrar. Muy bien. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es la lectura de de los datos, vamos a poner así. La lectura de los datos. ¿Cómo vamos a leer los datos? Lo vamos a leer de la manera más sencilla, gracias a pandas. Voy a hacer una variable que se va a llamar ingresos, así, y voy a hacer una variable que se va a llamar gastos.
claramente aquí voy a guardar la base de datos ingresos y aquí voy a guardar la base de datos gastos. Entonces, ¿cómo guardo la base de datos ingresos? Voy a poner pd.read CSV, lo cual tiene sentido porque quiero leer un CSV. Y luego aquí adentro le voy a poner la ruta. ¿Pero cuál es mi ruta? Pues la variable ruta, ¿no? Ruta. Y aquí le voy a poner lo mismo, pd.read CSV ruta. Ahora falta algo muy importante, muy importante. Aquí no le estoy diciendo en ningún momento cómo se llama mi archivo, no se lo estoy diciendo. Entonces, imaginemos que mi archivo se llama, y así se llama, ingresos.csv, ¿no? Así se llama mi archivo. ¿Qué pasaría si yo pongo ruta más archivo? ¿Cómo se ve la suma de un string? Pues es la concatenación. Y esta ahora sí es la ruta completa. ¿Ok? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es aquí mismo poner ruta más ingresos.csv y aquí ruta más gastos.csv. Y cuando yo corra esto, vamos a tener todo listo. Y esa es la manera tan sencilla de leer bases de datos con Python. Así de sencillo. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Yo tengo una. Claro. Ahí en la ruta, pues abres tus comillas y tienes dos puntitos. Sí. Si, no sé, si yo tengo, no sé dónde tengas guardado la carpeta del proyecto, pero si está, digamos, adentro de otra carpeta, ¿cómo sería una dirección más compleja? Eso es lo O padre. ya por definición te lo marca desde la carpeta del proyecto hacia el interior. Te lo marca desde el archivo. Desde el archivo. Eso es lo padre de Python. Las rutas empiezan desde el archivo que se está ejecutando. Entonces, si tu archivo está dentro de la carpeta del proyecto, como debería de ser, pues ya estás allá adentro. No te importa toda la ruta externa. Ah, ya. Eso es lo padrísimo Perfecto, de gracias. Python. En serio, ¿has programado en algún otro lenguaje? Un poquito en R. Y has tenido que poner, justo en R. En R has tenido que poner los seeds, ¿no? O de ponerle Sí. dónde es el WD, el Working Directory. Es un castre. Es realmente difícil, bueno, en mi opinión. No difícil, pero es un poco cansado. Y aquí no. Aquí literalmente empiezas la ruta desde donde se está ejecutando el archivo. Muy bien. Gracias. Entonces vamos ahora a ver cómo se ven los datos. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Visualización de los datos. Dejen cierro mi puerta. Un segundo. Listo. Entonces, la visualización de los datos. Si nosotros solo ponemos ingresos, ¿qué se ve? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Alguien me puede decir qué se ve si solo pongo ingresos? ¿Qué es esto? Son los header, ¿no? O los títulos, las columnas de la Exactamente. base de datos. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no tenemos ningún dato, ¿no? Gastos. Vamos a poner algunos ingresos y algunos gastos para que se vea padre y podamos empezar a manipularlos sin tener que ponerlos desde acá. Pero claramente la idea es que el agregar datos a la base de datos sea automatizado, es decir, que yo no tenga que agregarlo manual.
Pero para ahorita cuestiones de los primeros minutos, vamos a ver cómo se haría. Vamos a abrir en Data. Voy a abrir estos dos. Y vamos a agregar algunas cosas. Entonces, primero, gastos, ¿no? Vamos a poner gastos. ¿Qué fecha nos gustaría? Tenemos que elegir qué tipo de fecha vamos a poner. Entonces, lo que podríamos hacer es poner la fecha que sea 23, día, mes, año. ¿Les parece? Día, mes, año y lo ponemos de esa manera. ¿Cuál va a ser el monto? Digamos que 400 pesos. Y digamos que fue en la categoría de gasto variable, ¿va? Y en descripción le voy a poner salida con amigos. Luego vamos a poner otro gasto. Vamos a ponerle 200 pesos. Vamos a ponerle fijo. No, ese no sería fijo. Vamos a ponerle variable. Y vamos a ponerle cena con novia. ¿Ok? ¿Por qué no es un gasto fijo si estamos comiendo? Alguien que me diga por qué es un gasto variable y no es un gasto fijo el cenar con una novia. Porque no sabemos qué va a comer. ¿Por qué? A ver, Tú, Ricardo. pero díganlo otra Porque vez. no sabemos qué va a comer. No sabemos qué va a pedir, exacto. No sabemos cuánto va a costar esa cena y también pues varía mucho, ¿no? De la situación. Varía mucho de qué estamos celebrando o si estamos celebrando algo, o si nada más vamos por unos tacos. No es como que yo me hice una pasta y yo sé exactamente cuánto me costó mi pasta. No va a ser así. Y también el salir a cenar con alguien, el salir a comer con alguien no cuesta como comer. O sea, no es lo mismo que comer, ¿ok? Es una salida social. Ok, entonces vamos a poner uno más, vamos a ponerle 23, háganse cuenta 09, 2022, y vamos a ponerle 300, vamos a ponerle inversión, y vamos a ponerle que es inscripción a curso Zero to Hero. Muy bien, entonces digamos que esos son nuestros gastos. Y ahora vamos a ponerle ingresos, aquí le voy a poner fecha. Digamos que es de antes, del 21, del 09, del 2022. Vamos a ponerle monto 300. Vamos a poner categoría. Para mí, ¿qué creen que sea? ¿Cuál creen que sea mi ingreso de las personas que se están inscribiendo a mis cursos? ¿Pasivo o activo? Piénsenlo bien. Cada vez que me llega un depósito de ustedes a mi curso, ¿qué creen que sea? ¿Activo o pasivo? Pasivo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque podrías dar un curso hoy y tal vez no en 3 meses, ¿no? Perfecto, excelente. Y también yo no sé cuántos sí se van a inscribir, ¿no? No tengo idea de eso. Entonces, sí, definitivamente es uno pasivo. Vamos a ponerle así, me gustó pasivo. Y la descripción vamos a ponerle alumno Zero to Hero. Y digamos que voy a poner 3 así. Vamos a cambiarle un poco las fechas, que este es el 20, 2 el 21, 1 el 22. Ahora imaginen esto, imagínense que yo también trabajo por alguna razón en una empresa de desarrollo de software, ¿va? Y esta empresa me paga 15,000 pesos a la quincena por trabajar ahí, ¿no? Me lo pagó, digamos, el viernes 09 2022 y me pagó 15,000 pesos. Ojalá, esto no es verdad. ¿Qué tipo de ingreso sería? Digo, ¿no? Mm, ¿Por qué sería pasivo ese? Ese sería activo, ¿no? Porque yo sé Ah, no, exactamente. comenté activo, perdón. Perdón. Ok, activo. Entonces aquí sería, podemos ponerle nómina. Bueno, vamos a ponerle nómina. Em, digamos que compañía software.
Va, digámoslo así, da igual. Ok, entonces ya tenemos estos datos de acá y tenemos estos datos de acá. Todo va bien. ¿Por qué si yo corro esto no aparecen los cambios? ¿Qué tengo que hacer para que estas bases de datos que ya tengo cargadas se actualicen? Las tengo que volver a cargar, ¿no? Las tengo que volver a leer. Tengo que reactualizar esa base de datos volviendo a leer la base de datos. Entonces vamos a hacer eso. Y ahora sí, veamos que aquí tenemos la base de datos ingresos y la base de datos gastos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Les pareció difícil leer las bases de datos y visualizarlas? No. Realmente no. Y ese es el poder de Pandas. Pandas nos permite, si nosotros tenemos una buena categoría, dije categoría porque estoy leyendo esto, una buena estructura de nuestros archivos, nos permite realizar este tipo de actividades de una manera súper sencilla. Ok, entonces notemos la maña de Python de empezar a contar desde cero. Este es el renglón 0 y este es el renglón 0, ¿no? Pero realmente es la primera observación. Yo puedo, y vamos a ponerlo acá. ¿A poco no está bien bonito Jupyter Notebook como para dar clases y presentaciones? O sea, vean lo bonito que se está viendo. Bueno, a mí me emociona un poco eso. Entonces vamos a ponerle aquí en propiedades de una base de datos. Vamos a ponerle de un data frame. De un data frame. Muy bien, hay algunas propiedades que tienen los data frames. Por ejemplo, podemos ver la longitud de un data frame. ¿Qué creen que signifique esta longitud? Realmente, ¿cómo lo escribirían? ¿Cómo le darían una descripción a la longitud de una base de datos? ¿Qué es? Ahí sería como la cantidad de entradas, ¿no? Ok, eso es un poco ambiguo. ¿Qué es una cantidad de entradas? La cantidad de renglones. Perfectamente, exacto. Es el número de renglones. Y hay una manera muy fancy de decir renglones en las bases de datos. Y en todo esto es de observaciones. Cada uno de los renglones es una observación, así lo podríamos decir. Entonces eso lo podemos sacar con len. Hay otro que es la dimensión del data frame. Y lo vamos a sacar con dim. O no, con shape. A ver, dejen ver. Ingresos, porque me estoy ahí confundiendo un poco con R. ¿Ves que en R le puedes poner dim y te Shape, sale ¿no? eso? Es shape, ¿verdad? Sí. Creo que es shape así en Python. Tuple object is not callable. A ver, Creo PD. que no, creo que no me tienes que poner los paréntesis. Vamos a averiguarlo. A ver, creo que tienes toda la razón. Entonces sería ingresos.shape. Ahí está. ¿Quién me ayudó? Carlos, Perfecto, Carlos. Excelente. Muchísimas gracias. Justamente, esto nos está dando el shape. ¿Por qué tenía tanto rollo? Y es un pedo que te va a pasar, les va a pasar cuando empiecen a programar en más lenguajes, que todos los lenguajes de programación hacen lo mismo. Está cañón. Todos hacen lo mismo. Pero todos tienen palabras diferentes para hacer lo mismo. Y en R, para sacar este mismo, tienes que llamar a la dimensión de tu base de datos. Entonces yo estaba pensando en eso. Pero aquí es shape. ¿Ok? Entonces, estamos sacando el shape de esta base de datos y nos dice, mira, tiene 5 renglones y 4 columnas. ¿Va? Eso es lo que nos está diciendo esto. Muy bien. Hay otras cosas que nosotros podríamos ver. Por ejemplo, podemos ver los primeros elementos de un data frame. En este caso, si yo quiero ver, por ejemplo, los primeros dos elementos, voy a poner ingresos y luego voy a poner head. Y aquí adentro voy a poner cuántos elementos quiero ver del principio. Yo solo quiero ver los primeros dos. Entonces aquí me muestra los primeros dos. Si quisiera ver los primeros tres, le pongo los primeros tres. Si solo quiero ver el primero, pues le pondría un 1. ¿Va? Entonces de esta manera nosotros podemos ver los primeros elementos. Y si yo quisiera ver los últimos... Ay, perdón.
últimos elementos de un data frame, lo que yo tendría que poner es ingresos.tail. Ya también le puedo poner un 1 y va a ser el último. Como pueden ver, es el último. ¿Va? ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que checar es cómo, 1, 2, 3, 4, cómo vamos a acceder a los elementos de un data frame. Y eso es necesario, ¿no? O sea, nosotros, muy bonita tu base de datos, muy bonito que me puedes decir cuántas tienes y que pueda ver el primero o el segundo, pero yo quiero poder hacer algo con esos datos, ¿no? A mí me gustaría poder hacer algo con esos datos. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo accedo a los elementos de un data frame? Primero vamos a ver cómo acceder a una columna. Y acceder a una columna es la cosa más sencilla. Yo nada más tengo que poner el nombre de la base de datos, ingresos, y entre corchetes voy a poner el nombre de la columna que me interesa. Hagan de cuenta que a mí me interesa monto. Quiero ver los montos que he ingresado. Y entonces me va a dar esto. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estructura? No tendrían por qué saberlo, pero ¿alguien sabe cómo se llama? No. Es una serie, ¿ok? En programación se le dice serie. ¿Por qué es una serie? Porque tú aquí tienes un índice que va aumentando y aquí tienes valores, ¿ok? Entonces básicamente es una serie. Y si nosotros aquí le pusiéramos .plot, así, nos van a dar una cosa así, que básicamente es la gráfica de eso. Pero pues ahorita no tiene mucho sentido graficar esto. Simplemente quiero esto. Muy bien. Algunas cosas. ¿Qué nos interesaría? Bueno, voy a dejar eso para después. Entonces, ven que así se puede acceder a esta base de datos. ¿Qué pasa? Yo también podría poner gastos, monto, y va a salir lo mismo. Ok, una pregunta. Si yo tengo aquí una cosa que se llama total ingresos, ¿ok? ¿Cómo le haría para conocer el total de ingresos en una sola línea? ¿Qué tendría que hacer? O sea, explíquenmelo, no me digan el código. ¿Qué tengo que hacer para conocer el total de ingresos que tengo? ¿O que he tenido? Pues sumar todos los valores de la base de datos que tenga los ingresos, ¿no? Exactamente. ¿Pero de qué columna? Sumar todos los valores de la base de datos ingresos, ¿en qué columna? Monto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente pondría ingresos, monto, es decir, selecciono la columna que quiero y lo pongo punto sum. Y listo. Miren, mi total de ingresos es 16,200. ¿Ok? Y pues están de acuerdo que mi total de gastos sería lo mismo, ¿no? Sería gastos, monto, ¿no? Punto sum. Entonces aquí yo podría ver cuál es mi total de ingresos y podría ver también cuál es mi total de gastos. Ok, muy bien. Entonces, ¿hasta ahorita hay alguna duda? Podríamos hacerlo mucho más bonito. Siempre podemos hacerlo más bonito. Y aquí hacer un print que diga total ingresos, total ingresos, total gastos, total gastos, y luego un puntito que diga, a ver, bueno, una coma que diga diferencia. ¿Y cómo quiero que vean esto? Yo aquí mismo en el print puedo hacer operaciones. Entonces, ¿qué tendría yo que poner entre estas llaves para ver cuánto me sobra? ¿Qué tendría que ir ahí? ¿Qué va ahí? Pues iría
total ingresos menos total gastos. Ok, y cuando yo corra esto, me va a decir, miren, total ingresos fue esto, total gastos fue esto, y la diferencia fue esto. Ok, ¿se entendió? ¿Le entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ya logramos acceder a los elementos de un data frame. Muy bonito. Lo que falta ahora es acceder a a los renglones. Nos interesa también acceder a los renglones. Ya sabemos cómo acceder a la columna. Ahora vamos a acceder a los renglones, pues porque sí, ¿no? No hay nada más que hacer. Si accedí a la columna y mi base de datos tiene columnas y renglones, puta, solo me queda acceder a los renglones. Entonces es lo siguiente, acceder a un renglón. Y va a ser muy sencillo, muy sencillo. Ok, la base de datos ingresos. Necesito que me digan, ¿cuántos elementos tiene de acuerdo a esto? 5, ¿verdad? Y entonces, conociendo cómo funciona Python, ¿qué números puedo utilizar para indexar esa base? ¿De qué número a qué número? Del 0 al De 4. 0. Exactamente, del 0 al 4. Entonces son los números que voy a poder utilizar para indexarlo. Y va a ser muy sencillo, miren, si yo pongo ingresos y luego le pongo .log y aquí le pongo un 1, me va a estar dando el renglón 2. ¿Están de acuerdo? Si le pongo el 0, me va a estar dando el renglón 0. Me va a decir la fecha, el monto, la categoría y la descripción. Este es el renglón 0. Entonces así accedí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo ingresos 10? Bueno, en este caso me va a decir, oye, key error. ¿Qué creen que signifique key error? ¿Por qué creen que me dio key error? Porque no hay 9 renglones. Exactamente. El error que está ocurriendo es por la llave, por el key que le ofrecí. ¿Ok? Eso es lo que está mal. El error que le ofrecí. ¿Va? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, creo que con esto ya logramos acceder a los elementos. Todo muy bonito. Y ahora vamos a ver cómo 1, 2, 3, 4. ¿Cómo podemos nosotros agregar elementos nuevos a una base de datos? Bueno, a un data frame. ¿Por qué estoy diciendo data frame? ¿Alguien sabe por qué no pongo base de datos y pongo data frame? ¿Saben? Bueno, la razón por la cual pongo data frame en lugar de base de datos es porque base de datos es la palabra general. Base de datos puede ser cualquier cosa. Un archivo, o sea, literalmente una hoja de papel es una base de datos. Existen bases de datos relacionales, no relacionales, existen bases de datos muy complejas, unas que viven en la nube, otras que viven en archivos CSV, bla, bla, bla. Entonces, si nosotros ya estamos trabajando como programadores, es importante decir qué tipo de base estás utilizando. Los archivos Excel, que es como parecido a lo que estamos utilizando acá, se mueven utilizando una cosa llamada data frame, donde tienes cosas o datos relacionales. Para cada uno, o sea, cada uno de estas columnas tiene relacionado a un renglón, es decir, este elemento es la combinación de la fecha 0 de la fecha con la observación 0. Eso es una base de datos relacional y usualmente se pone data frame. ¿Cómo vamos a agregar un elemento nuevo a una data frame? Hay un truco que a mí me gusta. Yo les voy a mostrar el truco. Miren, vamos a decir que n es igual a la longitud de ingresos. ¿Les parece? ¿Cuánto vale n? Recordemos cuánto valía n. N valía 5, ¿no? Porque tenemos 5 elementos en ingresos. Pero observen algo. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pase si yo pongo ingresos n? ¿Me daría un error? ¿O sí me daría un dato? ¿Qué creen que pase?
Si yo pongo así punto .log, perdón, n. ¿Me daría un error? ¿Sí o no? No, yo creo que te da el último, ¿no? Sí me va a dar un error porque el 5 no está en el rango. Veamos que llega hasta el 4, ¿verdad? Pero si yo le agregara un nuevo elemento, ¿estás de acuerdo que su índice sería el 5? ¿De acuerdo? Entonces existe un trucazo. Tú mides cuántos datos tiene y después a ese valor lo asignas. Le vas a decir, mira, ese valor yo sé que no tiene nada. Por eso te quiero dar una serie de datos para que tú lo pongas ahí. Digamos que el 24/09/2022 me llegó un monto de 300 pesos que va a ser variable. ¿Y cómo le habíamos puesto? Alumno zero to hero, ¿no? Y va a ser de un alumno zero to hero. Entonces, una vez que yo haga esto, sí va a jalar. Y yo aquí le voy a poner, bueno, muéstrame la base de datos ingresos. Y va a tener este valor. Miren, ahí lo va a tener. Ay, y le puse variable. Qué tontería. Entonces vamos a reasignarlo. Eso está padre. ¿Cómo reasignamos? Pues al mismo valor, pero en este caso yo tendría que ponerle aquí un 5 para que sí jale. Sería pasivo. Cuando lo corra, ya va a estar correcto. Vamos a dejarle este como una N para que todo jale bien. Ahí está. Entonces, ¿vieron? Así corregí. Pero podemos agregar de esta manera sencilla los archivos. Ahora, hay un problema, un gran problema. ¿Qué pasa con, qué creen que pase con esta observación si yo vuelvo a leer este archivo acá? ¿Creen que se mantenga o que desaparezca? ¿Creen que esa observación que acabo de agregar desde mi código se quede ahí o desaparezca si yo vuelvo a leer el archivo? Pues bueno, lo que va a suceder es que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque si yo me voy aquí a mi archivo, no está agregado. Vean, en mis ingresos no hay esa observación. No está. Entonces, lo que yo tengo que hacer es guardar mi base de datos. ¿Va? Entonces, si yo quiero que esto sí se actualice, lo que yo tengo que hacer es guardarlo. ¿Y cómo lo voy a guardar? Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4. Vamos a guardar el data frame. Y guardarlo va a ser muy sencillo. Para guardarlo únicamente vamos a ponerle ingresos.toCSV, es decir, esta data frame, devuélvemela a un CSV y la ruta, para que todo quede en el mismo lugar y se actualice, simplemente vamos a ponerle la misma ruta, esta. Entonces, de donde lo leímos, ahí mismo quiero que lo guardes, lo cual es muy conveniente. Y lo mismo, egresos, aunque no le agregamos nada, vamos a guardarlo. Y no es egresos, es gastos. Muy bien, entonces gastos tu CSV. Ahora, hay una cosa que les quiero decir. Esto yo lo aprendí por las malas. Hay que poner también un comando extra que dice index igual a false. ¿Por qué? Porque si no le ponemos index igual a false, nos va a estar agregando estos numeritos a nuestra base de datos. Pero nuestra base de datos ya tiene numeritos acá. Entonces, si se los agregamos, va a haber una columna extra con numeritos. Y eso no tiene sentido. Y cada vez que lo guardemos va a haber una columna extra con numeritos. Entonces, nosotros necesitamos ponerle index igual a false. Y no se preocupen, si no lo ponen, se van a dar cuenta de que su base de datos se ve fea y se van a acordar. ¿Por qué aparece esto? Ah, me falta poner el index igual a false. Miren, cuando yo corra si yo me voy aquí a mi base de datos, observen esto. Apareció automáticamente esto. Apareció ahí sin que yo lo modificara, sin que yo lo escribiera. Vean esto, vamos a agregar uno nuevo. Vamos a dejar esto funciona perfecto. Vamos a ponerle otro, ¿va? Vean que aquí solo hay uno. Vamos a ponerle otro. Entonces, pum, pum,
y hay un elemento más. Y cuando yo corra este, automáticamente se agregó uno nuevo. Automáticamente. Eso está padrísimo, porque entonces nosotros podemos tener nuestro código en línea y nuestras bases de datos se van a ir actualizando, sin que nosotros tengamos que guardarlas, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Automáticamente se va a hacer. Ok, hasta ahorita, ¿cómo van? ¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿Fácil? ¿Le van siguiendo? Bien, este está un poquito más denso, pero bien. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar 2 minutos de pausa, porque lo siguiente que toca es escribir ya nuestra aplicación. Ya vimos todo lo que necesitábamos para hacer nuestra aplicación. Todo lo que hemos visto acá es lo que se va a utilizar para escribir la aplicación, y la aplicación la vamos a hacer relativamente rápido. Entonces, necesito que piensen qué es lo que se les complicó. Vamos a dar exactamente 2 minutos de pausa, solo 2. Piensen qué se les complicó, regreso, me dicen sus dudas y comenzamos con, vamos a ponerla aquí de una vez, Markdown, 1, 2, calculadora, ingreso, egreso. ¿Ok? Entonces, exactamente 2 minutos, piensen en alguna duda que les haya causado, lo que quieran, y comenzamos con esto. Les voy a poner el código acá para que vean más o menos. Creo que aquí es donde más se ve. Acá. Acá. Más o menos ahí se ve. Piensen en alguna duda que tengan. 2 minutos exactamente y continuamos. Perfecto. Entonces, ¿les surgió alguna duda? ¿Alguna duda que quieran resolver sobre bases de datos antes de comenzar? A mí sí. A ver, perfecto. Vamos. Eh, ¿Podrías recordarme para qué servía el punto lock? Punto .loc. Punto .loc sirve para acceder a un renglón dada su localización, es decir, su índice. Y por ejemplo, este tiene desde el 0 hasta el 6. Vas a poder acceder a todos esos. Tú vas a poner ingresos.log y si quieres el primer elemento, pues pones un 0. ¿Va? Solo que este está en Markdown, déjenme lo pongo en código. Y esto nos va a dar el primer renglón. ¿Ok? Va. Sí, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda que le haya surgido? Sí. Perfecto. ¿Hay forma de ingresar, por ejemplo, solo a un elemento específico? O sea, igual que ahorita ingresamos el primer renglón, a lo mejor yo quiero solo que me muestre el monto, Sí, sí es posible. Por ejemplo, pero tienes del por ejemplo, primer renglón. ok, entonces, ¿cómo accedes al primer renglón? ¿Qué pondrías? Pues el comando de ahorita. Ingresos.log de 0. Así accediste al primero. Ajá, Y después pondrías otro corchete y le pondrías qué es lo que quieres. En este caso quieres monto. Y ahí está. ok. Sí. ¿Te quedó claro? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a comenzar. Y van a ver cómo va a ser la aplicación. La aplicación va a ser sumamente sencilla. Es más, vamos a poner aquí mismo las 3 cosas que se van a utilizar. En el primero vamos a poner una cosa que se llaman los inputs. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es poner los inputs. Es lo que nosotros queremos ingresar.
Después vamos a hacer la construcción de la clase calculadora. Y después vamos a hacer la instancia y manipulación de la clase. Muy bien. Y de esto, de hecho, lo podemos hacer todo como una cosa que se llama pseudocódigo. Es decir, nosotros podemos ya escribir el código y simplemente irlo corriendo hasta que funcione. Inputs va a ser un diccionario. Y ahorita vamos a ver por qué un diccionario y que los diccionarios son la cosa más padre de Python, en mi opinión. A mí me encantan los diccionarios. Luego, la clase calculadora va a ser una clase que se va a llamar literalmente calculadora. Vamos a ponerle calculadora-IE. Ahí no se puede. Calculadora, vamos a dejarlo como calculadora. Y aquí vamos a ponerle un def init que reciba self y reciba los inputs. ¿Va? Y aquí pondríamos self.inputs igual a inputs. ¿Y qué les parece que también, una vez que lo haya leído, que nos imprima calculadora activa? Para que nosotros sepamos que sí está funcionando. Ok, entonces ya tenemos eso. Y aquí en la instancia vamos a llamarle a nuestra calculadora pues calc, vamos a decirle así. Vamos a ponerle IE como, IE, que sea ingreso-egreso. Y vamos a poner aquí que eso es una instancia de la calculadora. Muy bien, ¿y qué le tenemos que poner como parámetro? Pues aquí nos está diciendo los inputs. En este caso nuestros inputs se llaman inputs, pero se pudo haber llamado como sea. ¿Va? Entonces vamos a poner inputs. Y miren, nos da un error. ¿Por qué? Porque no hemos corrido esto. Vamos a correrlo. Ahora sí. Perfecto. Calculadora activa. Esto de acá, estas tres cositas, es todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra aplicación. Y siempre va a ser lo mismo. Un lugar donde pones las instrucciones específicas, tu clase y la manipulación de la clase. La mayoría de las aplicaciones son así. Vamos a poner algunas cosas aquí en el diccionario y les voy a explicar cómo funciona un diccionario, que es la cosa más sencilla. Un diccionario pone llaves y valores, pero es súper útil, súper útil. Miren, vamos a poner aquí una cosa que se llame ruta. Y la ruta nosotros ya habíamos visto que era data, coma, así, ¿va? Entonces, si yo quiero acceder a este valor, simplemente tendría que poner inputs, la llave, ruta, y me lo va a dar. ¿Ok? Eso es un diccionario. Es eso. Pero a mí me gustan mucho los diccionarios porque vienen de una filosofía que se llama JSON. ¿Alguien sabe qué significa JSON? J-S-O-N. ¿Alguien tiene idea de qué significa eso? ¿Tienen idea? ¿Alguien ha escuchado al menos la palabra JSON? Yo me he encontrado el concepto en las consultas SQL, pero nada más. Exactamente. Exacto, muy bien. Un archivo JSON, y lo voy a poner acá. JSON, básicamente lo que dice es JavaScript Object Notation. Entonces es la notación de un objeto en JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes más padres que existen, me encanta. Yo les recomendaría, me estoy saliendo un poco de la clase. ¿Les importa que les dé una recomendación ahorita? ¿De qué ruta les diría yo que tomen? Creo que estamos en un buen momento. Yo les diría... Adelante. Yo les diría que, en mi opinión, si ustedes quieren volverse personas esenciales en la programación y que puedan hacer cualquier proyecto que se les ocurra en su vida, necesitan 3 lenguajes. Primero, Python. Vuélvanse unas riatas en Python. Neta, Python. Nunca dejen Python, no importa qué, Python. Siguiente lenguaje, R. R es muy bueno. R es excelente para hacer análisis de datos y tiene una estructura que se llama deployer. Y deployer creó una estructura que se llama los pipets.
no tienen idea de lo padre que es para hacer análisis y limpieza de datos. Es padrísimo. Entonces aprendan R, pero R no les va a costar. R se les va a hacer sencillo, sencillo, sencillo si ya son buenos en Python. Y el tercer lenguaje que mucha gente ignora y que dicen, ay, ¿yo para qué? Yo soy científico de datos, yo no necesito eso, es JavaScript. JavaScript les va a abrir la puerta a hacer cualquier proyecto que quieran en desarrollo web. Y ustedes dicen, yo no quiero hacer desarrollo web. Eso es una tontería. ¿Por qué quiero hacer desarrollo web? Yo no me dedico a eso. Bueno, quiero que sepan algo. El desarrollo web sirve para hacer proyectos propios. Si tú quieres sacar al aire tus programas y monetizarlos y lo que quieras, necesitas JavaScript. Y no es tan difícil. Entonces yo les recomiendo esos 3 lenguajes. Métanle duro a esos 3 y van a estar bien en la vida. Si ustedes saben bien esos 3 lenguajes, les aseguro que pueden estar ganando mínimo 40,000 pesos mensuales. Se los aseguro. Bueno, entonces, volvamos a esto. Tenemos aquí los inputs. Algo que me interesaría es poner el archivo, y vamos a ponerle archivo y ingresos, ¿va? ¿Cómo se llama mi archivo ingresos? Bueno, mi archivo ingresos va a ser ingresos.csv. Voy a poner una comita. ¿Y cómo se va a llamar mi archivo de gastos? Bueno, mi archivo de gastos se llama gastos.csv. ¿Por qué me interesa poner esto acá y por qué no lo pongo directo? Porque imagínense que yo tengo o quiero hacer el análisis con otro archivo de gastos. Tengo varias bases de datos que se llaman gastos. Bueno, yo aquí podría especificar cuál es el que quiero y aún así va a jalar el código. Dejemos esto así, ¿va? Vamos a dejar esto así, es todo lo que necesitamos por el momento. Alguien que me diga, si yo quiero poner la ruta completa para llegar al archivo ingresos, ¿están de acuerdo que solo tendría aquí que poner más inputs archivo ingresos? Y en ese caso ya tendría la ruta completa. Y si quiero el archivo de gastos, pues simplemente aquí gastos. Y se acabó. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita? Yo tengo una. Claro. Ahí veo que estás en los inputs poniendo el nombre de los archivos con comilla. Sí. Ahí si después lo vas jalando como variable o como un nombre, ¿también le tienes que ir poniendo las comillas siempre? No, muy buena pregunta. Por ejemplo, imagínate que tú aquí tuvieras el archivo gasto, haz de cuenta, ¿no? Y que este fuera, o sea, creo que esto es lo que me estás diciendo, ¿no? Que si yo aquí pusiera esto así y lo quisiera poner aquí, pero la variable, ¿no? En este caso solo tendrías que poner archivo gasto. Y listo. Sería lo mismo. Sigue siendo lo mismo, ¿ves? Ok, Perfecto. ya. ¿Hay alguna otra duda? Pueden tener dudas. Lo que estamos viendo en serio es avanzado. Estamos haciendo un proyecto, entonces está bien si tienen dudas. ¿Vamos bien? Eso es lo que quiero saber. ¿Van bien hasta ahorita? Todo bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer algunas funciones. Y va a estar padre. Miren, ¿qué les parece si hacemos una función que se llame leer ingresos? No, vamos a hacer la de leer ingresos. Y no necesitamos ningún parámetro extra. Entonces solo le vamos a poner el self. ¿Qué va a hacer leer ingresos? Va a crear una variable propia, self, y vamos a ponerle self.ingresos. ¿Y qué va a hacer self.ingresos? Vamos a leer la base de datos ingresos. ¿Cómo se va a hacer? pd.read csv. ¿Y cómo pongo la ruta? Pues aquí ya vimos cómo se ponía. Es esto. Entonces, ¿cómo guardé mis inputs? Como self.inputs. Lo puedo usar a lo largo de toda mi clase. Por eso es que lo guardé así. Esto de acá, esta idea de acá, de hacerlo así, no se me ocurrió a mí. Tengo que decir que no se me ocurrió a mí. Tuve la oportunidad de trabajar con un quant. No sé si sepan lo que es un quant. Es una persona que trabaja en un banco haciendo finanzas cuantitativas. Y me ofreció trabajo durante 6 meses. De las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Él creó esta manera de hacerlo. Creas un archivo, un diccionario llamado inputs, y que tu clase únicamente tenga esa entrada. Desde que me lo mostró y desde que trabajé con él, mi manera de programar ha aumentado como no tienen idea. Entonces les comparto ese truco. Aquí
para leer el archivo simplemente pondría self.inputs ruta más self.inputs archivo ingresos. Muy bien. Entonces eso sería todo. Y ahora vamos a hacer otro más. Vamos a poner leer gastos self. Vamos a poner self.gastos igual a pd.read csv. Y no quiero volver a escribir todo, entonces nos voy a copiar esto. Lo pongo acá. Y vamos a ponerle gastos. ¿Va? Entonces vamos a correrlo. Llamo esto súper bien. Y ahora vamos a hacerlo manualmente. Vamos a pedirle a IE que lea los ingresos. Entonces vamos a poner punto leer ingresos. Y ya lo leyó. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde están? Bueno, están guardados en la variable personal ingresos. Entonces si yo quiero acceder a él, tendría que poner IE.ingresos. Y ya aparecería. Ahora quiero que me digan algo. Leer ingresos es algo que siempre quiero hacer. O sea, considerando el programa que estoy haciendo, es algo que siempre voy a estar haciendo. ¿Sí o no? Pues como tal, yo creo que buscarías leer la suma, ¿no? Si lo que estás buscando es un balance. Por eso, pero cada vez que yo use este programa, realmente necesito datos, ¿no? O sea, estas dos funciones son cosas esenciales que siempre tengo que hacer al principio. Para poder hacer el monto, o sea, para poder hacer la suma del monto, a fuerzas necesito haber leído una base de datos, ¿no? Sí. Bueno, este tipo de funciones son funciones que se ponen dentro del init para que el usuario no tenga que hacer esto. Entonces, miren, aquí le vamos a poner, oye, muy bonito que ya esté activo. Ahora quiero que leas los datos. Entonces, quiero que pongas self.leer ingresos. Y además quiero que pongas self.leer gastos. ¿Cómo va a funcionar esto? Se va a inicializar mi clase. Va a leer los inputs y los va a guardar y luego va a imprimir calculadora activa. Y después quiero que leas los ingresos y leas los gastos. Es decir, llames estas dos funciones. ¿Y qué te parece si para que todo quede bonito, como me gustó muchísimo lo que hizo el compañero, vamos a hacer como programadores, saber que todo está saliendo bien? Entonces vamos a poner aquí bases de datos leídas con éxito. ¿Sí escribí bien éxito? ¿Sí escribo así éxito? Sí. Ok, bases de datos leídas con éxito. Entonces vamos a ver si funciona. Y miren, ya no es necesario hacer esto. Si yo voy a cortar este, y aún así voy a seguir teniendo IE ingresos e IE gastos. ¿Ven? Entonces se pudo hacer de una manera muy sencilla. Perfecto. Yo Entonces, tengo una duda ahí. claro que sí. Ahí dentro de la estructura de tus funciones, entiendo que la inicial, la init, sabes que termina, pero porque digamos que todo está dentro del mismo margen imaginario, ¿no? Que no se ve. No entendí ¿No? eso. Porque, sí, porque por ejemplo ayer que estaba haciendo las funciones, batallaba un poquito porque no las leía, pero es porque a lo mejor la palabra print estaba alineada con la palabra definición. Ah, exactamente. Sí, no. Tiene que estar dentro. Para que se Ya, ya. ejecute, sí. Sí, sí. ¿Hay alguna otra duda? ¿Se te resolvió tu duda? Sí, pero o sea, yo iba más en sentido, por ejemplo, a mí no me gusta dejar ese espacio que tienes entre print y self, ¿no? Que tienes ahí dentro de Ah, init, ok. porque luego no me las leen, no sé dónde está el error y entre la debilidad visual, pues no sé si lo estoy haciendo bien. Ok. Yo lo que Entonces te mi duda es, recomiendo es que... siempre tiene que obedecer esa estructura. No, o sea, funcionaría lo mismo, sería exactamente igual si yo lo pusiera así todo. O sea, esto es exactamente lo mismo. Pero a mí no me gusta cómo se ve así. O sea, es más fácil para mí Va, leerlo así. ¿Esa era tu duda? sí, sí. Sí. Para mí Dentro es... de que tiene que obedecer como esa estructura, ¿no? Sí, lo importante, lo único que importa es que esté identado dentro de la función. Es lo importante, ¿ok? Va. Lo que Muchas tú hagas, gracias. los espacios, o sea, las líneas blancas no importan en Python.
Lo que importa son las indentaciones. Muy bien. Entonces vamos a hacer algunas otras cosas. Vamos a hacer una función que se llame gastos totales, ¿no? Self. Y nosotros ya habíamos visto cómo se hacen los gastos totales. Bueno, mis gastos, vamos a poner aquí G, vamos a llamarlo G, va a ser igual a la columna gastos, vamos a ponerlo de una vez, entonces vamos a ponerle total, es igual a self.gastos monto.sum, ya lo habíamos visto. Entonces quiero imprimir algo que diga tus gastos totales son de, vamos a ponerle aquí total, y vamos a ponerle el signo de dinerito acá, ¿va? Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Y de una vez vamos a hacer el otro. Def ingresos totales self. Vamos a ponerle básicamente lo mismo, vean. Aquí simplemente sería ingresos tus. Y miren, puse gatos. Ingresos gastos, ahí está. Entonces ya tenemos todo bien. Vamos a correrlo. Y ahora vamos a pedirle que nos diga cuáles son nuestros gastos totales. No, es decir, tus gastos totales son de 900. Muy bien. Y si le ponemos cuáles son mis ingresos totales, tus ingresos totales son 18,800. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces ahora vamos a hacer, pues, está un poco feo tener que estar escribiendo ingresos totales, gastos totales. ¿Qué les parece si hacemos algo que se llame reporte? ¿Va? Self. Entonces, ¿qué va a ser el reporte? El reporte, lo que me va a dar, y lo que me gustaría, es que esto no solo imprima este mensaje, sino que me regrese el valor total. Porque yo lo quiero utilizar, total. Y aquí también quiero que me regrese el valor total, ¿no? Entonces esto me va a regresar cuáles son los gastos totales y me va a regresar cuáles son los ingresos totales, además de imprimirme esto. Pero eso está padrísimo, porque aquí yo puedo poner, bueno, cuáles son mis gastos totales, vamos a ponerlo así. Mis gastos totales va a ser gastos totales, la función esta. Habría que ponerle aquí el self. Y mis ingresos. Yo tengo otra duda ahí. Claro que sí. En la función gastos totales y en la función ingresos totales tienes la palabra total, o sea, Sí, en cada una son la misma palabra. no hay ningún Hay problema. riesgos de que No hay ningún problema porque están dentro de la función. Y al final, este total no se va a llamar total, porque lo estoy reasignando como GT. Si los dos, en donde hay... acá, ¿ves? Ajá. Como que ese valor lo estoy guardando en la variable GT. Entonces, no importa que se llamen igual, porque están en diferentes funciones. Ya, Sí. no importa que sean tan diferentes. Sí. Sí, realmente, Gracias. y mira, y aquí lo estoy reasignando. Entonces, en ningún momento en esta función hay dos cosas iguales. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces aquí tendría que poner ingresos totales. Entonces aquí ya voy a guardar cuál es mi GT, cuál es mi IT. Y además va a decir ingresos totales, gastos totales. Y lo único que me faltaría poner acá, por ejemplo, podría poner un print, una fstring, que diga, tu balance es... Y vamos a ponerle aquí que aparezca bonito. Vamos a ponerle así. Y que aquí diga GT menos, pues para que se vea bonito. Realmente no es necesario poner esto, pero para que se vea. Y vamos a ponerle aquí igual. Y es al revés, ¿no? Aquí debe ser IT menos GT. Y aquí GT menos IT. Muy bien. Entonces vamos a correr esto. Llamamos esto. Y ahora, en vez de que me diga ingresos totales, simplemente voy a llamar a una única función que se llame reporte.
Y el reporte me va a decir, mira. Y esto otra vez es al revés. No entiendo por qué no lo puedo hacer bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, mi reporte, vean que aquí nada más inicializo esto. Y mi reporte ya me está diciendo cuáles son mis gastos, cuáles son mis ingresos y cuál es mi balance. ¿Ok? Entonces eso está padrísimo. Porque yo nada más, el usuario únicamente inicializó la calculadora y ya puede hacer reportes inmediatos. El usuario no tuvo que llamar a las bases de datos, el usuario no tuvo que pedir calcular el monto, simplemente pidió un reporte. Y esto de pedir un reporte podría ser el darle clic a un botón. Nosotros podríamos automatizar un botón para cada vez que se pique, se corra la función reporte. Por eso es que se necesita JavaScript. Muy bien, ¿hay alguna duda hasta ahorita de lo que hemos hecho? ¿Qué les ha parecido? ¿Todo bien? Bien, pero ¿te salió negativo al final o fue mi imaginación? Sí me había salido negativo, pero ahora porque esto estaba al revés. Y ya lo cambié. Si es que lo tenía como GT Ok. menos IT. Bueno, Sí. ¿Hay alguna duda? Sí, una duda. Claro. Entonces, para que sea como más interactivo, por Ujú. ejemplo, que haya un botón que nos diga ingresos y nos los imprima, tiene que ser ya con JavaScript, ¿verdad? Eso ya no se puede en Python. Eso, o sea, sí se puede en Python utilizando una cosa que se llama Flask. De hecho, yo programo mis páginas web en Flask. Pero sí vas a necesitar JavaScript en algún punto. Pero sí podrías hacer una aplicación muy sencilla, completamente en Python, utilizando Flask, donde puedas hacer eso. Flask está muy sencillo de aprender igual. Y con eso sí podría ser 100% en Python. Y que literalmente un botoncito que nada más lo piques y se llame esta función. Es muy sencillo. Si yo diera un curso de aprender a hacer eso en Flask, ¿les gustaría? O sea, ¿lo tomarían? sí. ¿Sí creen que lo tomarían? Yo sí. Ok, va. Sí, también. Para pensarlo y hacerlo. Porque realmente es muy sencillo y sí te lleva tu programación al siguiente nivel. O sea, te exponencia tu utilidad. Pero bueno, ahorita Python. Porque también es súper importante. ¿De qué te sirve hacer páginas web si no estás bien en Python? Vamos a ponerle algo importantísimo que no hemos hecho y es como la parte aburrida, pero pues para calmarnos. Vamos a comentar nuestro código. ¿Y por qué es importante comentar nuestro código? Porque imagínense que ahorita estamos todos al 100, pinche sábado en la mañana, estamos al pedo, ya lo construimos. Nos vamos con la novia y nos ponemos a pensar en mil problemas. Regresamos el domingo a seguir trabajando en nuestro código, lo abrimos y decimos, ¿qué chingados hice ayer? No entiendo nada de lo que estoy leyendo, puta madre, y pierdes un montón de tiempo. Entonces nosotros necesitamos comentar lo que estamos haciendo. Aquí vamos a ponerle leer ingresos. Vamos a ponerle qué hace esta función. Bueno, esta función lo que hace es leer la base de datos ingresos. Muy bien, ¿qué hace esta función? Esta función lo que hace es leer la base de datos gastos. ¿Qué hace gastos totales? Bueno, gastos totales calcula los gastos totales usando la columna monto. Voy a copiar esto porque básicamente eso hace el de abajo. Entonces este va a calcular los ingresos totales y este lo que va a hacer es utilizando gastos e ingresos totales, imprime reporte de balance. Muy bien, entonces nosotros con eso ya guardamos un poco de qué es lo que hace cada cosa. Entonces ya no va a ser tan difícil volver a hacer. ¿Qué nos gustaría? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué le falta a nuestra aplicación? La gráfica. Gráficas, pero eso lo vamos a agregar aquí en el reporte. Bueno, ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría también poder agregar gastos, ¿no? Y agregar ingresos. Entonces nos falta agregar nuevos gastos a la base. Y aquí nos faltaría agregar nuevos ingresos a la base. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a poner def
agregar gasto, un self. Ahorita nada más voy a poner un pass. Pass es para que no hacer nada. Y aquí voy a poner def agregar ingreso, self, pass. Muy bien. Entonces, algo que me gustaría hacer es aquí poner la observación que quiero agregar. Y aquí también poner la observación que quiero agregar. Y recuerden cómo se hacía. Es muy sencillo. El truquito es decir, ¿cuántos elementos tiene len self.gastos? Y luego decir, bueno, entonces self.gastos.log n es igual a la observación. Y después lo que hacía era guardar la base de datos. Le ponía self.gastos.to.csv. ¿Y qué ruta le íbamos a poner? Pues esta, la tenemos acá. La vamos a guardar en el mismo lugar. Y recuerden, index igual a false. Si ustedes se olvidan de esto de index igual a false, se van a dar cuenta cuando vean su base de datos porque va a tener columnas extra. Y eso van a decir, ¿por qué? Ah, bueno, porque no puse el index igual a false. Básicamente esto va a ser lo mismito para la de abajo. Pero algo que me gustaría hacer antes es poner un print que diga dato guardado con éxito. Va. Para saber que sí se guardó. Aquí vamos a poner lo mismo. Simplemente hay que tener cuidado que este sea ingresos. 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 Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros ya guardamos toda la información. Vamos a llamar a este. Vamos a llamar al reporte, vean. El reporte sigue diciendo que esto es esto. Entonces, ¿qué les parece si agregamos un gasto? Vamos a agregar gasto. Muy bien. Entonces, gasto me está diciendo que no, me hace falta una observación. Tiene toda la razón. Vamos a poner la observación. Primero la fecha. Vamos a ir 24/09/2022. Vamos a ponerle que es un gasto de 600 pesos. Vamos a decirle que es un gasto fijo. Dejen ver si fijo lo escribí con mayúscula o minúscula. Miren, no tengo ninguno. Entonces vamos a poner un gasto fijo. Y vamos a ponerle que fue compra. Fue una compra de despensa. ¿Va? Voy a ponerlo todo en minúsculas. Creo que lo estaba poniendo todo en minúsculas. Sí. Muy bien. Entonces una compra de despensa. Lo voy a poner. Y miren, me dice dato guardado con éxito. Y de hecho, si yo me voy a mi base de datos y me voy a gastos, veo que ya se agregó compra de despensa. Y todo lo estoy haciendo aquí en Python. Y está padrísimo, porque ya realmente no le tuve que agregar nada. O sea, no fue muy difícil. Lo hice desde acá. Y yo ya podría poner, miren, ie.gastos. Y también va a estar actualizada. Compra de despensa. Y si yo pusiera aquí mismo reporte, el reporte ya va a tomar en cuenta ese gasto. Ya no va a ser lo mismo. ¿Ven? Ya es más caro mis gastos totales. Ok, ¿hay alguna duda con eso? No. Muy bien. Entonces, falta una cosa y es justamente poder hacer las gráficas. Las gráficas que me gustaría hacer no son las normales. No me gustaría hacer una gráfica de líneas. Me gustaría hacer un histograma. ¿Ok? Es lo que me gustaría hacer. Un histograma. ¿Qué es el histograma? Un histograma nos muestra la distribución de las cosas. Entonces, antes de poner eso, aquí mismo en el reporte, lo que nosotros podríamos hacer es que aquí, en este reporte de los ingresos totales y de los gastos totales, nos den más valores. Por ejemplo, nos gustaría también saber cuál es la media, ¿no? Nos gustaría saber cuál es la media de mis gastos. ¿Cuál es el gasto promedio? Entonces nada, sería esto. Así. Y aquí en vez le podríamos punto min. Perfecto.
Y también me gustaría saber cuál es la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, SD, se calcula, creo que el que te da este es bar, si no me equivoco. Entonces tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a s, que es np.squared de todo esto. Vamos a ver si funciona. Y aquí vamos a ponerle otro que nos diga, un f-string, el gasto promedio fue de media con una desviación estándar de SD. Muy bien, vamos a ver. Quiero copiar esto de acá. Me gustaría copiarlo. Y también ponerlo aquí en ingresos totales. Creo que sería así. Este no quiero. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí diría el ingreso promedio fue de eso. Y aquí simplemente habría que ponerle ingresos. Ingresos. Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Y vamos a pedirle antes de esto que nos dé un reporte acá. Entonces, miren, me va a decir, tus gastos totales fueron de 1500, pero el gasto promedio fue de 375 con una desviación estándar de 170 pesos. ¿Ok? El ingreso promedio fue de 2400 con una desviación estándar de esto. Tus ingresos totales fueron de esto. Muy bien. Entonces, este está al revés. No me gusta. Hay que cambiarlo. Este tenía que ir arriba. Control X. Y creo que también algo que se vería muy bien es que yo le ponga un salto de línea, ¿no? O sea, yo le ponga un saltito de línea cuando termine. Miren, que aquí, una vez que imprime el último, dé un salto de línea para que se vea muy estético. Esta es la manera de pedirle a Python que dé un salto de línea. Entonces vamos a ponerlo acá y también vamos a ponerlo acá. Muy bien. Vamos a ver. Entonces ahora sí, me está diciendo, tus gastos totales fueron de ta, 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 tus ingresos totales fueron de ta, 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 tu balance es ta, ta, ta. Muy bien. Ahora, lo último que me gustaría es que muestre imágenes y con eso terminamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer la imagen? Pues muy bien, aquí mismo en mi reporte de ingresos totales y gastos totales, aquí yo puedo hacer mi figura. Recuerden cómo se hacía, plt.figure y aquí abajo le pondría plt.show. Muy bien. ¿Qué voy a poner aquí en medio? Pues aquí en medio voy a poner plt. Y no le voy a poner plot, porque yo lo que quiero es el histograma, pero es muy sencillo, simplemente tengo que poner hist. ¿Y de qué quiero el histograma? Pues de mi columna monto. ¿Ok? Me gustaría de mi columna monto. Vamos a ver primero cómo sale esto. Vamos a ver si esto funciona. Déjenme pasar este para abajo porque me está molestando tener que saltármelo siempre. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, me está dando así mi histograma, lo cual pues está un poco feo porque pues, es como que no me gusta tanto así, pero eso se puede arreglar. Lo que me está dando así es porque no tengo muchos datos. Si tuviera más datos, esto se vería junto. Pero, pues bueno, conforme vaya teniendo más datos, se va a ir viendo mejor. Simplemente vamos a arreglarlo para que esté bonito. Vamos a ponerle plt.title, que diga histograma de gastos. Muy bien. Perfecto. Un histograma de gastos. Copiemos todo esto. Y aquí vamos a hacer otro. Ahí está. Y ahora simplemente aquí tendría que ser ingresos. Y aquí ponerle histograma de ingresos. Muy bien. Vamos a ver cómo se ve nuestro reporte. Se muestra el primero, se muestra el segundo.
Ahí está, la mayoría de mis ingresos son 300 pesos y solo uno me da esto, lo cual está padre. Y esto me está mostrando más o menos mis gastos y al final me dice cuál es mi balance. ¿Qué les parece? El reporte está bonito, ¿no? Y muy bien, muchas gracias. La verdad está bastante fácil de hacer. Aquí vamos a ponerle reporte gráfico, ¿no? Y aquí le voy a poner exactamente lo mismo, reporte gráfico. Y de esta manera, pues ya tenemos todo. Tenemos nuestro reporte gráfico, funciona de maravilla y nosotros le podemos agregar o gastos o le podemos agregar... sí, le podemos agregar gastos, le podemos agregar lo que nosotros queramos y va a funcionar a la perfección nuestro código. No hay ningún problema y aquí estuvo toda la construcción de cómo lo hicimos. Entonces, si ustedes les gustaría pasarlo todo, ahora sí, al archivo app, pues muy sencillo, muy sencillo. Vamos a poner una última cosa y me gustaría... no, vamos a dejarlo así. Yo creo que ya sí estuvo muy bien. Nos vamos a ir al archivo app para ver cómo funcionaría. Lo voy a abrir. Ahí está el archivo app. Y voy a copiar la información esencial. ¿Qué dijimos que era la información esencial? Eran mis inputs. Vamos a copiar los inputs. Bueno, primero que nada, hay que importar las paqueterías. Estas mismas paqueterías hay que importarlas en el otro archivo, porque si no, no va a funcionar. Nos va a decir, oye, estas funciones no las reconozco. Entonces, importo mis paqueterías. Luego, ¿qué dijimos que eran las tres cosas que se necesitaba para hacer la aplicación? Los inputs. Si pudiera cambiar correctamente. Los inputs. Luego, mi clase calculadora. Miren, todo esto nada más lo copio. Así. Lo copio. Perfecto. Y por último, copio esto. ¿Vale? Lo voy a copiar ahí. Hay una cosa que necesito cambiar. ¿Qué necesito cambiar? Y está en inputs para que sí funcione bien. Solo eso. La ruta. Exactamente. ¿Por qué? Porque mi ruta ya no necesito, ya no vivo en scripts. Estoy aquí afuera. Lo único que necesito entrar es a data. Entonces, simplemente, como ya estoy ahí y solo quiero entrar a uno, le voy a quitar un puntito y eso lo voy a dejar así, con un puntito. Eso significa de donde yo estoy, entras a la carpeta data. Entonces es muy sencillo. Si estás afuera, o sea, si estás en el mismo nivel, solo un puntito. Si te quieres regresar, dos puntitos. Entonces vean esto. Esto ya funciona, debería funcionar bien. Y vamos a correr el código. ¿Cómo lo corro? Le voy a dar clic acá. Aquí abajo está la terminal. Voy a ponerla así para que se vea. Entonces se está iniciando. Aquí ya lo corrió, miren. Está diciendo Python execute y me está diciendo qué es lo que quiero que ejecute. Y me dio un error. Me dice, no existe esto. Esto no existe. Ok, ¿por qué no existe? Porque por alguna razón esto me está causando problemas. Muchas gracias, no te quiero utilizar. Vamos a utilizar Git. Una disculpa por eso, no me acordaba de que no se podía hacer así. ¿Cómo vamos a correr esto? Una disculpa por eso. Vamos a abrir más opciones y vamos a abrir Git Bash here. Entonces todo lo vamos a hacer desde Git Bash y va a estar bonito. Lo único que tengo que poner es poner, mira, con Python quiero que corras el programa app.py. ¿Va? Y una vez que yo haga eso, debería jalar. Ahí está. Entonces me va a dar
mi histograma de gastos. Miren, yo aquí me puedo acercar, me puedo mover, bla, bla, bla. Lo cierro. Me va a dar mi histograma de ingresos. Y después me va a dar todo lo que se imprime. ¿Ok? Y obviamente esto yo lo podría hacer más dinámico, bla, bla, bla. Pero la cosa es que funciona. ¿Ok? Y eso es como ya podemos pasar todo a un programa de app. ¿Por qué me conviene pasarlo a un programa de app y no dejarlo en un Jupyter Notebook? Como vieron, yo solo tuve que ejecutar el programa app. Y usualmente eso es lo que se quiere. Que una persona solo ejecute el programa y ya corre el programa bonito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que haríamos. ¿Hay alguna duda de lo que vimos? ¿Les gustó? Todo muy bien, muy claro. Perfecto, voy a cerrar esto. Entonces, ya que nosotros hicimos esto, ya funcionó, ya tenemos nuestra calculadora que hace reportes chingones, que le podemos agregar más cosas, bla, bla, bla. Lo cierro, lo cierro, lo cierro y me voy a ir a GitHub, porque ya terminé. Este también ya lo puedo cerrar. Entonces, ¿qué voy a hacer en GitHub? Miren, yo voy a ir aquí a este, que es donde están mis cosas, y yo lo quiero subir, quiero actualizar. Voy a abrir aquí, estarán más opciones, git bash here. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es poner git add, un puntito para que se agregue todo. Luego voy a poner git commit, y le voy a poner una M y le voy a poner proyecto calculadora, ¿no? Porque es lo que hicimos hoy. Y simplemente voy a poner git push. Muy bien, entonces ya se subió. Puedo cerrar esto de acá. Y cuando yo lo actualice, va a estar las bases de datos que creé en scripts. Va a estar la construcción. Y además mi app ya va a tener el código que funciona perfectamente. ¿Ok? Entonces ya está todo mi código ahí en GitHub en segundos. Y la gente ya lo podría utilizar, bla, bla, bla. Muy bien. Entonces vean cómo aquí me está diciendo Jupyter, me está diciendo GitHub que los lenguajes que estoy ilustrando, el 99.1% de todo mi archivo es Jupyter Notebook. Y Python, o sea, archivos como tal de Python, solamente es el 1%. Entonces, eso está padre porque puedes saber qué es lo que contiene el proyecto solo viendo esto. Muy bien. Entonces, con eso terminamos la clase, el curso. Voy a dejar de grabar